de que empezamos. Ya. Vamos a partir. Los apuntes, pongan atención, no escriban nada, entiendan. Porque los apuntes están en la plataforma. Yo se lo voy a civilizar el apunte que tienen que ir leyendo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir a la parte realmente la importante. Entonces vamos a empezar a ver hoy día la unidad que nos faltaba, intervalos de confianza. Intervalos de confianza. Ellos me ven el link. Van a ir retrasados, pero la van a ir bien. Yeah. Cualquier comentario, si voy muy rápido o algo, lo escriben en chat y Alex me va a ir dando las indicaciones. Pero el resumen, ¿hace un resumen antes de empezar? Sí. ¿Qué dice? El resumen antes de empezar. Ah, están mal acostumbrados. El resumen antes de empezar. ¿Qué vimos de importante en la clase anterior? Siempre les hago un resumen. Lo último que vimos fueron los estimador de parámetros. La estimación de parámetros. Recuérdense que en forma genérica le llamamos tita al parámetro poblacional que generalmente es desconocido. Entonces la idea es cómo encontrar un buen representante de tita que es desconocido en una muestra aleatoria. Entonces para eso nosotros vimos, el único método de estimación que vimos fue la estimación máximo verosímil. ¿Ya? Existen otros métodos de estimación, no necesariamente todos llegan al mismo valor del estimador, ¿ya? Pero en muchos casos coinciden, pero no necesariamente tienen que ser igual. Como les comentaba, el método máxima verosimilitud, el método de los momentos, método bayesiano, entre otros. ¿En qué consistía la estimación máxima verosímil? Vimos que necesitamos construir 3 pasos para encontrar el estimador máximo verosímil de este parámetro tita desconocido. La función de verosimilitud, que es función de la muestra de x1 hasta xn. Como estamos trabajando con una muestra aleatoria, y dijimos que íbamos a entender de aquí hasta el final del curso, que cuando si decimos muestra aleatoria, significa que son variables que provienen de variables aleatorias independientes, ¿no es cierto? Y a veces con la misma distribución, y a veces idénticamente distribuido, o sea, aparte de tener la misma distribución, también comparte los mismos parámetros poblacionales. Entonces, la función de verosimilitud, como las variables aleatorias son independientes, no era otra cosa que la conjunta, la función de densidad conjunta, como son independientes. Si las variables aleatorias son independientes, aprendimos la clase en la unidad anterior, que la conjunta se encontraba como el producto de las margin, de las funciones de densidad marginal o función de probabilidad marginal. La aplicatoria de igual 1 hasta n de las f de x u y, y si es discreta, de los p de x u y. ¿Verdad? Encontramos la conjunta. El segundo paso, porque matemáticamente es más fácil encontrar los estimadores de los parámetros y el logaritmo natural es una función que se comporta bien, los máximos coinciden, los mínimos coinciden, aplicamos el logaritmo natural a esta función de verosimilitud. Y el tercer paso, aquí construíamos las ecuaciones de verosimilitud tantas como parámetros tita desconocidos tengamos. Entonces derivamos la función de verosimilitud, el logaritmo natural de la función de verosimilitud con respecto al parámetro y lo igualábamos a 0. Y aquí todos los parámetros, todos se pasan a llamar estimadores. Tantas ecuaciones de verosimilitud como parámetros tengamos. Por ejemplo, si estamos con la distribución normal, hay 2 parámetros desconocidos, que es mu y sigma cuadrado. Tendríamos 2 ecuaciones de verosimilitud.
ecuaciones, cuando lo igualamos a cero, todos los parámetros, aunque esté derivando con respecto a otro parámetro, todos se pasan a llamar estimadores. Porque acuérdense que los estimadores de los parámetros deben quedar solo en función de la muestra. No pueden quedar en función de parámetros desconocidos, porque si quedan en función de parámetros desconocidos, no voy a conocer el estimador. El estimador, acuérdense que es una función. Cuando yo observo, es una función. Es que lo pueden confundir con esto, no les voy a poner así, porque lo pueden confundir con la función de densidad. Le voy a poner con palabras. Este estimador debe ser solo función de la muestra aleatoria, o sea, en el sentido que son valores conocidos. Valores conocidos. Bueno, aprendimos a sacar estimadores de los parámetros. Tita está en la población. Tita sombrero es un valor particular cuando uno observa una muestra aleatoria de tamaño n, por lo tanto es un valor conocido. Por ejemplo, si pienso en la aprobación de una asignatura, el tita sombrero podría ser, ustedes como son buenos los ingenieros civiles, el tita sombrero puede ser un 5,6, un 6 de promedio en probabilidad y estadística, ¿verdad? O sea, yo observo valores, mido esa variable aleatoria de interés y este sería un valor particular en la muestra. Después de eso estudiamos las propiedades. ¿Las propiedades de qué? De los tita sombrero, de los estimadores de los parámetros. Estas propiedades no son solo válidas para los máximos verosímiles, estas propiedades son para todos los estimadores de los parámetros, por cualquier método de estimación. Ok, la primera propiedad que vimos fue la propiedad de encejamiento. La propiedad de encejamiento. Decíamos que un tita sombrero, decíamos, es un estimador encejado de tita si y solo si la esperanza del estimador alcanza el verdadero valor del parámetro. Si en promedio, cuando n converge al valor de la población, alcanza el verdadero valor del parámetro. En caso contrario, definíamos el sesgo. Y el sesgo lo definíamos como la esperanza del estimador menos el parámetro. ¿Ya? La segunda propiedad que vimos, no importa el orden, fue la propiedad de invarianza de los estimadores máximos verosímiles. Esto sí, importante, solo válido para los estimadores máximos verosímiles. Y decíamos, mira, si g de tita es una función de tita 1 a 1 y diferenciable con respecto a tita, entonces el g de tita estimado va a ser igual entonces el estimador máximo verosímil de g de tita se obtiene reemplazando en esta función el estimador máximo verosímil de tita. Veamos un ejemplo así chiquitito. Por ejemplo, si tita sombrero es X barra, que es el estimador máximo verosímil de una población normal. Y si yo digo, mira, g de tita es igual a 1/4 de tita menos 1, encuentro el estimador máximo verosímil de g de tita, entonces el g de tita estimado va a ser 1/4
y reemplazo el estimador máximo posible aquí, o sea, tita sombrero menos 1. Pero esto va a ser un cuarto, pero tita sombrero es x barra, de x barra menos 1. Eso es lo que dice la propiedad de invarianza. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Denme algún comentario en el chat, porfa. Perfectísimo. Daniel, ¿no se conectó Daniel o no? No aparecen los nombres. Ah, no aparecen los nombres. Todo bien. Del que escribe, ¿no? Ah, todo bien. Daniel Catalán está conectado. Dame una señal, Daniel. Ah. Veamos. Lo vamos a intentar. Vamos a acercar un poco. Pero la idea es que no vean, sino que esto escuchen, porque esta materia está toda vista. Yo la acercaría. El cable no da. ¿Cuál cable? Si está en un anulador. Insisto, escuchen, porque todo esto lo tienen en su cuaderno. Voy a escribir más grande. Sí, todavía no. Ok. Ya. Esta materia ya la vimos. Escuchen. ¿Ya? Estamos repasando. Ya. La propiedad de invarianza. Después vimos otra propiedad, que era la de mínima varianza. Voy a escribir más grande también. Mínima varianza. Métanlo a la cabeza. Esto ya lo tienen escrito. Mínima varianza. ¿Qué decía? Mira, si tú tienes... Esto es válido para el estimado máximo posible, para cualquiera. Si tú tienes un estimador, cualquiera, un tita sombrero, de un parámetro tita, y tienes otro estimador, un teta estrella, es otro estimador. Importante, ambos se llaman tita, la diferencia es que uno estrella y el otro sombrero. O sea, ambos son estimadores del mismo parámetro, no pueden ser parámetros distintos. Entonces dice, oye, ¿con cuál me quedo? ¿Me quedo con el estimador tita estrella o tita sombrero? ¡Wow! ¿Con cuál me quedo? ¿Con cuál me quedo? Apuesto que todos ya saben. ¿Cuál era? El que tiene la varianza más pequeña, ¿no es cierto? Pero falta algo importante. Lo primero que yo debo mirar, oye, tita sombrero debe ser un estimador incerrado de tita. Tita estrella también debe ser un estimador incerrado de tita.
O sea, ambos estimadores deben ser insesgados. Seguramente hay uno que me dice por ahí, ¿y qué pasa si uno es sesgado? El problema llega hasta ahí, me quedo con el insesgado. Siempre el insesgado va a ser mejor frente a uno sesgado. Pero si los dos son insesgados, pues me está dando calor ya. Voy a apagar la estufa. La verdad que no es lo mismo hacer clases sin ustedes, ¿eh? Con ustedes me río más. Lo paso mejor. Si ambos son insesgados, entonces debería buscar cuál tiene menor, un lápiz que escriba más negro. Búscame, pídele a las secas abajo, por favor. ¿Estás pidiendo una tú? Porque esto tiene poca tinta, entonces se ve menos. Ya. ¿Cuál tiene menor varianza? No, tampoco. Anda a pedirle trabajo, por favor. Vamos a buscar un lápiz que escriba mejor también. ¿Cuál tiene mejor varianza? Bien, Daniel, se conectó. ¿Cuál tiene menor varianza? Entonces yo voy a sacarle la varianza tita sombrero y la voy a comparar, ¿cómo es? Con la varianza de teta estrella. Si la varianza de tita sombrero es menor que esta varianza, entonces el tita sombrero es mejor. Porque tiene menor varianza. Acuérdense el chiste que le hice en clase. Cuando quieran casarse, tienen que buscar una mujer que sea más estable, no tenga tanta variabilidad. O sea, si tienen dos candidatas, analícenla y se quedan con aquella que es más estable. Exactamente aquí pasa lo mismo. Tengo dos estimadores insesgados, me voy a quedar con aquel que tiene la varianza más pequeña. El profe Ale no escuchó el chiste, así que no se lo sabe. Es que yo les digo, para que no se olviden de esto, que si tienen dos mujeres candidatas para casarse, que tienen más o menos las mismas condiciones, ¿qué decisión van a tomar? Sí, la verdad que ellos no deciden, la mujer decide con quién casarse. Pero bueno, vamos a suponer por un rato que el hombre decide. A dos candidatas iguales, analícenlas un rato y saquen aquella mujer que es más estable en el tiempo. Es exactamente el mismo concepto de que cuando tienen dos estimadores insesgados, ¿con cuál me quedo? Con el que tiene menor variabilidad. Porque eso aplicado al ámbito ingenieril, cuando sean ingenieros, tienen dos procesos productivos, o tres o más, y están viendo que alguno está produciendo cosas mucho más inestables, eso tiene que estar relacionado con mediciones en cuanto a la variabilidad. Entonces, ese proceso productivo deberían ajustarlo para que se haga más estable y disminuya la variabilidad. Eso significa que los productos sean muy parecidos entre sí, por todo lo que significa el control de calidad. ¿Vamos bien? Listo. Oye, y dijimos, pero voy a pasarme toda la vida buscando un estimador insesgado, claro. ¿Cuándo yo voy a saber cuál de entre los miles de estimadores insesgados que puedo encontrar, cuál es el que tiene la varianza más pequeña? Bueno, para contestar esa pregunta, hay un teorema que dijimos, el teorema de Cramer-Rao. Deberíamos encontrar la cota. Tampoco escríbete lápiz. ¿Te dio uno malo la secretaria? ¿Ah? ¿Lo abriste recién? Sí. Uf. Está seco. A lo mejor se suelta por. Cota de Cramer. Sí, se está soltando. ¿Sí? De Cramer-Rao. ¿En qué consiste la cota de Cramer-Rao? Te dice, mira, te compara que la varianza del estimador, nosotros vimos el caso insesgado,
O sea que este tiene que ser un estimador insecado. La varianza del estimador va a ser siempre mayor o igual que la cota. ¿Sí? Y la cota era, necesito que me acuerden, porque no sé si me la sé de memoria, es 1 partido menos n, la esperanza, bueno, no importa, la esperanza de la derivada del logaritmo natural de la función de densidad, acuérdense, o de la función de probabilidad, la derivada de las discretas existe. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural de la función de densidad o de la función de probabilidad, pero las condiciones de regularidad, la función debe ser continua. Continua. Y diferenciable En el punto. en el punto. Por lo tanto, una discreta es continua. No, por lo tanto. Otra condición. ¿Ah? ¿Es diferente la cota para la...? Es diferente para las variables aleatorias cuando son discretas.Nosotros vimos el caso continuo, ¿se acuerdan? Y las condiciones que yo les di fueron para el caso continuo. La derivada del logaritmo natural del f de x, tita a de tita. En la segunda derivada. Y en la segunda derivada. Eso. La segunda derivada de la función de densidad de probabilidad con respecto al parámetro. Le sacamos la esperanza y la multiplicamos por menos n. Ese es el denominador. Entonces, cuando el estimador máximo verosímil insesgado es de mínima varianza, va a ser tita sombrero, va a ser el estimador insesgado de mínima varianza si la varianza del estimador alcanza la cota de Cramer-Rao. Porque es mayor o igual. Es eficiente. Entonces, cuando alcanza la cota, va a ser de mínima varianza. No va a haber otro estimador tita sombrero que tenga menor varianza. Y además es eficiente. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Otra propiedad que vimos fue la suficiencia y la consistencia. Ya no me acuerdo el número, pero no importa. Otra propiedad que vimos fue la sufi. ¿Estoy con el límite? Sí. Sí. ¿Qué decíamos? Sí. El límite, cuando n tiende a infinito, de la esperanza del estimador es igual a tita, es igual al parámetro. Y el límite, cuando n tiende a infinito, de la varianza del estimador es igual a 0, entonces tita sombrero es un estimador suficiente para estimar a tita. O sea, es la mínima, con esa información me basta, es suficiente para yo poder conocer el estimador del parámetro. Y la última que vimos fue la consistencia. Y para la consistencia vimos el teorema de factorización de Fisher. Yo se lo voy a resumir, ustedes lo tienen escrito en su cuaderno. El profesor Alex también lo vio. ¿Hay conectados tuyos, Alex? No lo sé. Que mande una seña si hay alumnos del profesor Alex conectados. ¿Ya? Consistencia. ¿Qué decíamos? Aquí hablamos de un estadístico, le pusimos t de x1 hasta x sub n, que lo abreviamos también como t de x rayita abajo. Tengo un estadístico, esto es solo función de la muestra. Es solo función de la muestra. No puede, este t de x no puede ser función del parámetro, no puede ser función de algo desconocido. ¿Ya?
Entonces, este estadístico es consistente. T de X es consistente para estimar a tita si la función de verosimilitud, el L de x1 hasta x sub n, la podíamos escribir como el producto de dos funciones no negativas. Una función g, que le llamamos t de x, tita, o sea, una función g, que es función del estadístico candidato a ser consistente y del parámetro tita, y otra función h de x, que es solo función de la muestra, que en algunos casos la hacíamos igual a 1, pero en realidad no es 1, una función de identidad, pero para simplificar la vida para ustedes uno le pone 1, ¿sí? Porque a veces no es posible que la función de verosimilitud puede quedar siempre en función del estadístico y del parámetro o los parámetros de interés. Entonces, cuando eso ocurre, el h de x le llamábamos 1. ¿Ya? Lo irrelevante, que esa función g debe exhibirse el estadístico candidato a ser consistente y del parámetro tita y una función h de x que es solo función de la muestra. Esas fueron todas las propiedades. Eso fue lo último que vimos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entrar a la materia nueva. Pongan atención y consultan dudas. Acuérdense que ustedes pueden ver la clase después porque va a estar grabada. Y de ahí van al apunte que está en la plataforma, lo leen y lo van a entender rápidamente. Profe, la primera era la consistencia y la segunda... Ah, sí, es que el profe Ale me sopló mal. Tiene usted mucha razón. La primera era la suficiencia, era la consistencia, el límite es consistencia, por eso me inquietaba la cabeza, y el producto de las funciones se dice que es suficiente para estimar al parámetro tita. Muchas gracias. Ve que a veces le soplan mal a uno. Pero ustedes lo saben, están pendientes. Esa materia ya la tenemos arriba. La primera era el límite. La cota es suficiente y ver si es que es eficiente. Y la consistencia con los límites. Consistencia es con el límite, y ahí uno dice que es consistente. Y suficiente el teorema de factorización de Fisher. Y se alcanza la cota de Cramer-Rao, yo no les dije, solo les dije que tenía la mínima varianza, también es un estimador eficiente. Se dice que un estimador es eficiente si tiene la varianza más pequeña dentro de todos los estimadores insecados. ¿Ya? La eficiencia tiene que ver con la varianza. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entrar a los intervalos de confianza. Todo lo que hemos visto, lo vimos y le llamábamos estimadores puntuales de un parámetro. O sea que tengo un único valor, que ese es conocido cuando yo tomo una muestra aleatoria y observo el valor. O sea, yo tomé la segunda prueba de probabilidad estadística y dije yo cuánto es en promedio, la nota promedio que sacaron mis alumnos en esta prueba, apliqué la prueba, tomé las notas cuando las conocimos y sacamos un promedio. Ese es un estimador puntual de la media, la verdadera media poblacional de la asignatura, de las notas. Que si yo trabajara con todos los alumnos de ingeniería, ¿cuál es la media poblacional en probabilidad y estadística? ¿Verdad? Para una nota puntual, una nota particular es su promedio y una estimación puntual. Por lo tanto, podemos cometer errores. Cuando uno hace una estimación puntual, la probabilidad de alejarse del verdadero valor del parámetro va a ser más grande
que si uno da muchos valores posibles que ese parámetro pudiese tomar. O sea, el error que uno comete cuando hace una estimación puntual es grande. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a dar el salto grande, vamos a pasar de una estimación puntual, que le llamábamos artista sombrero, vamos a pasar a una estimación intervalar. A una estimación intervalar. O sea, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, mira, el verdadero valor del parámetro θ pertenece, y vamos a dar un intervalo de confianza, un rango de variabilidad de posibles valores de este parámetro θ. Pero cuando yo estoy dando un rango de variabilidad, estoy cometiendo un error. Yo quiero que ese error sea lo más pequeño posible. O sea, las estimaciones se hacen siempre con una incertidumbre. Pero yo quiero evaluar cuánto es esa incertidumbre, cuánto es ese error que yo puedo aceptar para encontrar esta estimación del parámetro. Todo esto se basa, la base que vamos a tener de atrás es la famosa distribución normal. ¿Estamos? O sea, vamos a suponer que X, la variable aleatoria de interés, y por lo tanto, si es normal, también vimos que X barra también se distribuye normal. Y acá tenemos el verdadero valor de mu, el verdadero valor promedio. Entonces yo quiero encontrar una cota inferior, que le vamos a llamar un límite inferior o cota inferior, y un límite superior, tal que con una probabilidad alta y conocida le vamos a llamar 1 menos alfa. Este verdadero valor de mu se encuentra entre ellos con esa probabilidad. Yo ya sé que todos están pensando, profe, pero si nosotros hicimos ejercicio en clase, donde usted nos daba que este era 90%, 95%, y nosotros encontramos valores A y B. En la prueba salió uno, ¿se acuerdan que decía, encuentre valores tal que el 90% central, ¿se acuerdan? Un ejercicio de la prueba y tenían que encontrar valores de X1 y X2, tal que esos valores se encuentran con una probabilidad del 90% central. En el fondo ya estaban calculando cota inferior y superior de un intervalo de confianza, sin decirle que era un intervalo de confianza. ¿Está? Entonces, al 1 menos alfa le vamos a llamar el nivel de confianza. Nivel de confianza. Y este tiene que ser general alto. 0,9, 90% confianza, 95% de confianza. Y ustedes los ingenieros, como trabajan todo bajo control, con máquinas, que no hay tanta incertidumbre, no trabajan con sentimiento, con emociones como los psicólogos, los sociólogos, ustedes se pueden dar el lujo de calcular intervalos de confianza del 99%. Pero en las áreas sociales humanas eso no es posible. Se trabaja siempre 95%, 90%. Porque hay muchas variables que uno no puede controlar en el individuo. Y en las máquinas uno controla todo. ¿Vale? Cuando quieras agregar algo. ¿Sí? Perfecto. Nivel de confianza. Entonces la idea es, ¿cómo encontrar este límite inferior o la cota inferior de confianza y este límite superior, la cota superior de confianza, tal que el verdadero valor del parámetro, el mu, se encuentre entre ellos con una probabilidad del 1 menos alfa dado? ¿Ya? Entonces, nosotros, para encontrar un intervalo de confianza, vamos a hacer uso del método del pivote. Método del pivote. Entonces, vamos a partir definiendo qué es un pivote.
el pivote debe cumplir 3 características. Primero, debe ser función del parámetro de interés, debe ser función del parámetro de interés. Si me falta algo me dice. Debe ser función del parámetro de interés. Del parámetro de interés y del estimador. Cuando digo del estimador, en el fondo es función de la muestra. ¿Ya? Porque el estimador, cuando uno lo calcula, es función de la muestra. La función en palabras simples, debemos conocer la función de distribución del estimador. Estoy diciendo función de distribución. Dicho de otra manera, la función de probabilidad de ese estimador debe ser conocida. ¿En qué sentido debe ser conocida? En el sentido que está tabulada. Y creo que eso es. Y en el sentido que debe ser tabulada. Ok. Entonces ya todos están diciendo, yo conozco 4 pivotes, profe. ¿Cuáles son? ¿Alguien que me conteste cuáles son los pivotes que conoce? ¿Cuáles son? No, me voy. Les doy una idea. Ay, Cristóbal me está contestando. Pero, Cristóbal, ¿cómo van a ser 3 puntos? Z es un pivote. Veámoslo. ¿Por qué Z es un pivote? Oiga, profe, dice, pivote debe ser función del parámetro de interés y del estimador, que es función de la muestra. X barra, el Z se definía como X barra menos mu, vamos a suponer que la varianza es conocida, sigma partido por raíz de n. Sigma conocido. Sigma conocido. Veamos, ¿será un pivote Z? Debe ser función del parámetro de interés y del estimador. Función de parámetro de interés, el único parámetro de interés aquí es mu, y su estimador X barra. Y debemos conocer la función de distribución del estimador. O la función de, bueno, en el fondo conozco Z, la función de distribución del estimador, dejémoslo así. Y debo conocer la función de distribución, en el sentido que está tabulada. Z está tabulada, sí, conocemos la tabla Z, la que trabajamos en clase. Elvira, muy bien, Elvira, la T y la X cuadrado, y la F también, muy bien. Eso lo contestó el profe. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, Elvira, te ganaste un 0,1 para la prueba, anótatelo en tu cuaderno. O sea, Z es un pivote. Profe, espera un poquitito, me dicen ustedes. Claro,
El Z va a ser un pivote que me va a ayudar a encontrar un intervalo de confianza. ¿Para quién? ¿Cuál es el único parámetro desconocido aquí? Todos me están diciendo mu, ¿no es cierto? El mu, porque dijimos sigma conocido. El único parámetro desconocido en este pivote Z es mu. Por lo tanto, Z me va a ayudar a hacer un pivote que me va a ayudar a contestar, me va a ayudar a encontrar un intervalo de confianza para mu con sigma cuadrado conocida. Le vamos a poner un sigma sub 0. Acuérdense que dijimos que el sub 0 abajo significaba que era un valor conocido. Muy bien. ¿Qué otro pivote conocen? La T, profe. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre la Z y la T? Ya sé que me lo están diciendo. La varianza, profe, S partido por raíz de N. ¿Cuál es lo único desconocido aquí? X barra en la media por la media muestral, S la varianza, la desviación estándar muestral, ¿no es cierto? Y N el tamaño de la muestra. El único desconocido aquí es mu. Entonces, me va a servir también para encontrar un intervalo de confianza. Va a ser, el único desconocido aquí es mu. El único desconocido aquí es mu. O sea, va a ser un intervalo de confianza para mu con sigma cuadrado desconocido y le vamos a agregar algo, ¿se acuerdan? Y el n es menor que 30. Sigma cuadrado conocido, bueno, después lo voy a ver en particular. Si el n es grande, yo puedo estimar aquí por su s y vamos a encontrar también un estimador. Pero ya saben que con la t uno soluciona todo. ¿Estamos? ¿Cuál es el otro pivote que conocen? O sea, resumiendo, profe, cada vez que me pidan encontrar intervalos de confianza, y lo podemos generalizar ya, para una función de mu lineal, o sea, el máximo exponente que tengo es 1 en los parámetros, voy a pensar en dos pivotes, en la Z y en la T. En la Z, si conozco sigma sub 0, o sigma sub 0 desconocido, pero n mayor o igual a 30. Y como es desconocido, ahí debo estimarla, la voy a estimar. Acuérdense por ese máximo, por esa varianza muestral insesgada que encontramos en clase. En caso contrario, voy a pensar en la T de student. Cuando sigma cuadrado es desconocido y n es menor que 30. Perfecto. ¿Qué otro pivote conocemos? Como me escribieron ahí, el chi cuadrado. Acuérdense cómo se define el chi cuadrado. Como n menos 1, o n también, por ese cuadrado partido por sigma cuadrado. ¿Qué es lo único desconocido en este que dicen aquí en la cuenta de mi mamá? Claro, se vuelan en otras cosas. Ja, ja, ja. Sigma. Ah, no. ¿Qué pasó ahí? Casi. Pero no se pongan a hablar lecera entre ustedes. Concéntrense. ¿Qué significa XD? Una cara riéndose. A una cara riéndose. Espérense nomás. Ya. Entonces, ¿qué es lo único desconocido aquí? ¿Vamos bien, chiquillos? Denme una seña, ¿vamos bien o no? Perfecto. Muy bien. Sigamos entonces. Estoy tratando de ser lenta para que me escuchen y entiendan. Muy bien. Entonces, el chi cuadrado, se conectaron 26 nomás. Los otros deben estar todos durmiendo. El chi cuadrado lo diseñamos de esta manera. ¿Qué es lo único desconocido aquí? Ese cuadrado dijo 1. ¿Ah?
¿Qué dijo? S cuadrado. Ese cuadrado no puede ser desconocido. Acuérdate que son las letras griegas. Elías, las letras griegas son los parámetros desconocidos. Y aquí en la letra griega es esta, el sigma cuadrado. Porque el S cuadrado tú lo conoces cuando observas la muestra, la varianza muestral. Es bueno cometer errores, porque así se corrige, ¿verdad? El S cuadrado es la varianza de la muestra, está siempre conocida. Esta es la varianza muestral. Siempre es conocida. ¿Ya? Lo desconocido es esto. Los parámetros, las letras griegas. Les voy a poner aquí letras griegas. Las letras griegas son las desconocidas. Los parámetros de interés. Entonces, voy a pensar en el pivote chi cuadrado cuando me pregunten cosas con respecto a la varianza de una población. ¿Ya? Si me dicen, encuentra un intervalo de confianza para sigma cuadrado, dicen ustedes, el único pivote que me relaciona una varianza poblacional es el chi cuadrado. Entonces voy a pensar en el pivote chi cuadrado. Muy bien, Camilo, sigma y mu. Eso, muy bien. Sigma cuadrado. Entonces, el chi cuadrado me va a servir para encontrar un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Muy bien. Oiga, profe, me dice otro, y si yo quiero comparar la varianza de dos procesos productivos, ¿qué pivote me relaciona dos varianzas poblacionales? A ver que alguien me lo diga así, rápido. Dos varianzas poblacionales. Trata de escribir con azul, no con rojo, porque no se ve. Dicen. Ya, perfecto. Lo voy a escribir de nuevo esto. No. Pero dije sigma cuadrado, aquí dice letras griegas, parámetros de interés. Entonces, me va a servir, me va a servir para encontrar intervalos de confianza para justamente ese parámetro desconocido de interés, el único en el chi cuadrado, para sigma cuadrado. Ahora sí que estamos bien. Y el último pivote que nos queda es el F de Fischer. El F de Fischer. Muy bien, Elías. Y Cristóbal, muy bien, la F de Fischer. Y arriba me dijo Ignacio también. Súper. Y José también, la F de Fischer. Perfecto. ¿Y cómo se definía? Yo como me acuerdo, cociente de varianza. S1, si pongo la varianza de la muestra, aquí va a ir la varianza de la población, pero al revés, la de 2. 1, 2. Aquí va a ser S2, aquí va a ser sigma 1 cuadrado. ¿Verdad? Y esto se distribuye una F de Fischer con N1 menos 1 grado de libertad en el numerador y N2 menos 1 grado de libertad en el denominador. Por una razón matemática, siempre la varianza muestral más grande debe ir en el numerador. Siempre la más grande en el numerador. Varianza muestral. Acuérdense que los S son muestrales, son conocidos. Entonces, ¿qué es lo único desconocido aquí? Estas varianzas poblacionales. Esto que puse en rojo, estas son desconocidas. Estas son desconocidas. Por lo tanto, esta F de Fischer nos va a servir para construir intervalos de confianza
para el cociente de estas varianzas. Y ya sé que alguno está diciendo, oiga, profe, si el intervalo de confianza va a contener el 1, wow, ¿cuánto será 1 esta división? Eso para kinder. Así que ya sé, todos se están riendo. Oiga, profe, claro, cuando estos son iguales, ¿no es cierto? Y si son iguales, ¿con qué proceso se queda usted? Si están produciendo la variabilidad de los productos que están entregando es la misma, ¿con cuál se va a quedar? Bien, con el que sea más barato, porque los dos son estables. Y así los ingenieros van tomando decisiones, cosas pescadiles, cosas simples. Pescador, ¿qué significa pescador? Fischer. ¿Ah? Fischer. ¿Ah? Fischer. ¿Ah, dice Fischer? Sí. ¿Por qué leo pescador yo? Pescador, pero él puso pescador, pero significa Fischer. En inglés. Ah, Con la F dice. ya, ok. El de menor variabilidad. Sí, pero si los dos varianzas son iguales, ¿con cuál te quedas? Porque este cociente va a dar igual a 1. ¿Cuándo este cociente es igual a 1? Cuando esta es igual a esa. Y eso significa que son iguales. Entonces te quedas con el más barato. El que tenga menor costo de producción. Y tu jefe te va a subir de grado, te va a pagar más porque le ahorraste mucho dinero. Y con algo, pero tú no le vas a decir que es algo muy simple. Tú te quedas calladito nomás. ¿Estamos? Súper bien. Ya. Claro, los pivotes, ¿alguien no les quedó duda? ¿Alguien tiene alguna duda de los pivotes? Porque eso es básico. ¿Todo claro los pivotes, los 4 pivotes? ¿Estamos ok? ¿Sí? Díganme si al menos uno. ¿Alguna duda? Entonces voy a pensar, resumiendo, en la Z o la T, cuando me pidan intervalos de confianza para funciones de mu. Lineales. Voy a pensar en el pivote chi cuadrado cuando me pidan construir un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Bien. Y voy a pensar en el pivote F de Fischer cuando me pidan para cocientes de varianza de dos poblaciones. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman pivote, profe? Porque todas son funciones del estimador del parámetro y su distribución de probabilidad es conocida en el sentido de que está tabulada. Ya, perfecto. Nos largamos a construir los intervalos de confianza entonces. Entonces, primer caso, intervalo de confianza, parece que el azul, como escribe más gordo, se ve. Se ve más. Intervalo de confianza para mu con sigma cuadrado conocido. O sea, le vamos a poner sigma sub 0. ¿Ya? Con sigma sub 0 cuadrado, ese es conocido. Cada vez que vean una bolita abajo, porque es conocido. Ya. ¿Cuál va a ser la cabeza para todos los intervalos que vean? Vamos a hacer. Esta va a ser la cabeza. Sean x1 hasta x sub n, una muestra aleatoria proveniente, ¿verdad? ¿No me corta proveniente? Me corta. No, suena feo. ¿Sí? Ya. Proveniente de una población normal
Están preguntando por el break. No hay break, no. No hay break, no sean frescos. De una población normal con media, partí muy tarde en la clase, con media mu y varianza sigma sub 0 cuadrado. Ya saben que el sub 0 es conocido. Ay, ahí se ve de lejos la letra. Súper. Con media mu y varianza sigma cuadrado. ¿Ya? O sea, lo que me están diciendo, mira, X sub Y se distribuye normal, independiente e idénticamente distribuido, con media mu y varianza sigma sub 0 cuadrado. Eso es lo que me están diciendo en el fondo. Esa va a ser la cabeza para todos los intervalos que vamos a construir. ¿Ya? O sea, profe, el mono vuela. Aquí voy a dibujar, si el X sub Y se distribuye normal, el X barra también se distribuye normal por el teorema que vimos. Media mu. El pivote que vamos a construir, vamos a usar, como la varianza es conocida, vamos a construir el pivote Z. Aquí tengo 0. Entonces, dado un nivel de confianza 1 menos alfa, profe, si yo conozco el nivel de confianza que es 1 menos alfa, esta colita vale alfa medio, ¿no es cierto? Y esta colita también vale alfa medio por la simetría a la normal. Pero si yo conozco 1 menos alfa y tengo el pivote Z, yo voy a la tabla, inmediatamente encuentro este valor Z de 1 menos alfa medio, ¿no es cierto? Si esto vale 95% confianza, esto va a ser 1.65, 67 por ahí. Y este va a ser menos el Z de 1 menos alfa medio, por la simetría. Son iguales, pero con signos contrarios. ¿Verdad? Dado un nivel de confianza 1 menos alfa, inmediatamente ustedes dicen, profe, ya, listo. Sabemos que existen el menos Z de 1 menos alfa medio y el Z de 1 menos alfa medio, tal que. Y escribo lo que está aquí. Miren el monito. Eso es la probabilidad de que mi menos Z, no importa que lo ponga así, es el mismo. Mejor lo voy a poner igual porque si no van a pensar que es otro. El menos Z de 1 menos alfa medio sea menor o igual que Z y menor o igual que el Z de 1 menos alfa medio, esta probabilidad, ¿cuánto vale? La probabilidad de encontrar un Z en este eje que esté entre este valor y este valor, ¿esa probabilidad cuánto vale? 1 menos alfa. ¿Se fijan? Esta es la probabilidad que yo siempre voy a conocer. La que puse en rojo. Siempre la voy a conocer. O sea, esa probabilidad va a ser del 1 menos alfa. 1 menos alfa. Y ahí ahora yo me siento y ustedes lo encuentran. ¿Por qué? ¿Por qué pivote? Los ingenieros, ¿cuándo usan pivote? ¿Para qué usan los pivotes los ingenieros? Y si pivotemos aquí, cuando buscan algo conocido y lo utilizan para construir otro en función de eso, ¿verdad? Ok, yo estoy usando el método del pivote porque yo conozco la distribución de probabilidades de Z. Conozco estos valores y yo doy este nivel de confianza 1 menos alfa. Entonces yo aquí voy a reemplazar cómo se define el Z y lo único desconocido ahí que me es mu. ¿Y qué voy a dejar al medio mu? Lo que voy a hacer en el fondo, voy a pasar de esta escala conocida, mi pivote, voy a pasar a la escala de X barra y voy a encontrar este límite inferior y voy a encontrar este límite superior, que es la cota inferior de confianza para mu. Entonces de aquí, pivoteo, paso acá con cosas conocidas. Y voy a encontrar justamente ese A y ese B, que yo le decía, si el 90% central encuentra un valor para. Es lo mismo. ¿Sí? Sin decir que era intervalos de confianza. ¿Estamos ok? Perfecto. Entonces voy a borrar aquí.
La pizarra es chica, pero está bien. Entonces voy a tomar aquí esto, lo voy a llevar para arriba y vamos a reemplazar lo que conocemos. O sea, la probabilidad de que mi menos z de 1 menos alfa medio sea menor o igual que z y menor o igual que z de 1 menos alfa medio, esa probabilidad vale 1 menos alfa. ¿Verdad? Entonces voy a reemplazar z. Esta es la probabilidad de que mi menos z de 1 menos alfa medio sea menor o igual z. Pero ¿cómo se definía el pivote z cuando era función de mu con varianza conocida? Era x barra menos mu partido por ese sigma sub 0 partido por raíz de n y menor o igual que z de 1 menos alfa medio. Eso vale 1 menos alfa. No he hecho nada. Lo único que hice, ¿cómo se define el z? Ya, estamos súper, vamos bien. Entonces, si miramos esto aquí, miramos esto de aquí, ¿qué es lo único desconocido aquí? ¿El menos z de 1 menos alfa medio lo conozco? Sí, porque a mí me van a dar el 1 menos alfa. Por lo tanto, yo conozco este valor y conozco este valor. De aquí, ¿conozco x barra? Sí. Cuando yo observe la muestra aleatoria, voy a conocer el promedio. Sigma sub 0, por cojones conocido, porque es sub 0, me lo dieron. El n es el tamaño muestral, le saco raíz, conocido. Que lo único desconocido aquí, el mu. ¿Y qué ando buscando yo? Un intervalo de confianza para mu. ¿Qué tengo que hacer entonces? Despejar mu. Y eso ya, nos fuimos aquí. Despéjeme mu solito y dígame cuánto me da. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo? Entonces eso es positivo, esto es siempre positivo, lo voy a multiplicar por eso, la desigualdad no cambia porque es positivo. Esta la voy a restar y me va a quedar el menos mu, lo voy a multiplicar por menos 1. Como ya están en la universidad, lo voy a hacer todo simultáneamente y van a llegar a esto. O sea, la probabilidad de que x barra menos el z de 1 menos alfa medio, sigma sub 0 partido por raíz de n, menor o igual que mu, y menor o igual que x barra más el z de 1 menos alfa medio, sigma sub 0 partido, voy a escribir esto más chiquitito aquí, 1 menos alfa medio partido por raíz de n. Y esa probabilidad va a ser igual a 1 menos alfa. En realidad es mayor o igual, no se queda con la cota, pero para ustedes igual. 1 menos alfa. ¡Wow! ¡Qué milagroso!, ¿no es cierto? Partí de aquí, haciendo uso del pivote, ahora llegué a este nuevo, al eje de acá, al x barra, porque tengo mu entre dos cosas. Por lo tanto, esto de aquí, ¿quién será? El límite inferior que ando buscando. ¿Y esto de aquí qué será? Voy a poner esto aquí igual a 1 menos alfa. El límite superior. O sea, conclusión, por lo tanto, mu va a pertenecer a x barra menos el z de 1 menos alfa medio, sigma sub 0 partido por raíz de n. La cota inferior y la cota superior va a ser x barra más el z de 1 menos alfa medio, sigma sub 0 partido por raíz de n, la cota superior. A lo mejor queda más cómodo con más menos. Claro, más cómodo con más menos, ¿verdad? Es lo mismo, pero para que le quede como intervalo, porque alguno no sabe lo que es más menos, pero voy a suponer que ustedes saben, ¿ya? X barra más menos, o sea, primero le resto la cota inferior, después se lo sumo, la cota superior, porque este valor, si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo, solo que está más menos. El z de 1 menos alfa medio, sigma sub 0 partido por la raíz de n. Ah,
y analicemos un poquito esto. Estimador puntual, como que si no existiera esto, X barra. Aquí le estoy restando más o menos. Esto es como un error. Y esto me da una mayor variabilidad para el verdadero valor del parámetro. Mu va a estar variando entre este valor cuando reste y en este otro valor cuando sume. Obviamente, el X barra siempre va a estar en el intervalo, porque al X barra yo le estoy quitando una cantidad, me corrí hacia la izquierda, y al X barra le estoy sumando una cantidad, me corrí hacia la derecha. O sea, X barra va a estar siempre en el medio, el punto central de este intervalo de confianza, porque estoy con una distribución simétrica. ¿Ya? Esto cuando ustedes compran computadores, compran equipo electrónico, balanzas, todo, dicen más o menos, dice esto le va a durar 3 años más o menos algo. Es justamente, se están cuidando las espaldas porque fijaron un nivel de confianza, cuánto más o menos le tengo que poner para estar seguro que voy a ofrecer un tiempo de garantía de tanto para el verdadero valor promedio de duración. Esto es como el error, la especificidad de los instrumentos, el error de medida de los instrumentos, porque ningún instrumento es exacto. ¿Estamos? Y aquí tenemos el intervalo de confianza para el verdadero valor de. ¿Ven qué fácil? ¿Alguien que me dé una seña? ¿Es fácil o no? Veamos un ejemplo. De la plataforma podríamos sacar un ejemplo para guiarles a ellos, decirle cuál ejemplo de la plataforma, y tú me lo dictas. De la guía. Sí, de los propuestos que tenga que ver para Mu. Elías, más o menos, ¿qué no entendiste, Elías? Pregúntame. ¿Sí? En los apuntes. Problemas resueltos, problemas propuestos. Veamos un ejemplo, Elías, a ver si se está clara. ¿Ya? Y si no, me preguntas. Me escribes que no entendiste para explicártelo de nuevo. ¿Te parece? Yo invento uno. Voy a inventar uno. Ya, Elías, me parece. Voy a inventar uno. Imaginemos que la variable aleatoria X es cantidad de qué? Que sea continua, cantidad de tornillos producido en un tiempo. ¿Ya? Vamos a suponer que esta variable aleatoria se distribuye normal, los X u Y se distribuyen normal con media mu y varianza sigma sub 0 conocida, voy a suponer que vale 4. Porque sigma sub 0 es conocida, entonces voy a suponer que vale 4. Voy a suponer
que basamos en una muestra aleatoria de tamaño, si n es igual a 25, estoy pensando en números enteros por la raíz cuadrada, si n vale 25 y x barra, cuando yo tomé la muestra aleatoria, tomé la cantidad, hice mucho y saqué un promedio, el promedio me dio de la cantidad de tornillos producidos en un instante, en una hora, ¿cuántos serán? Harto, ¿no? Alto. 50. Pongámosle 50. Esto es un ejemplo nomás. Es un ejemplo. 50. Entonces la pregunta es, encuentre un intervalo de confianza para el verdadero promedio de tornillos producidos, para el verdadero promedio, voy a ponerle de tornillos, encuentre un intervalo de confianza para el verdadero promedio de tornillos con un 95% de confianza. Con un 95% de confianza. ¿Ya? Perfecto. Déjame claro que cuando no me dan el porcentaje se asume un 95. Si no le dicen, como me dice el profe Alex, si no le dan el porcentaje, en realidad asuman 95%, pero siempre se lo vamos a dar. ¿Ya? Pero este nivel de confianza debe ser conocido. No puede ser desconocido, porque si no, no puedo hacer el problema. Con un 95% de confianza. Entonces, el monito vuela, profe, claro, porque yo lo veo. Aquí tengo mi distribución normal. Aquí tengo la distribución del promedio. Aquí vamos a tener mu. Y me dicen que esta cosa vale 0,95. 95% de confianza. Vayan a su tablita de la distribución Z, porque el pivote a usar es Z. ¿Por qué, Elías? Porque la varianza de la población es conocida. Y si la varianza de la población es conocida y me están preguntando un intervalo de confianza para el verdadero promedio es mu, los otros son estimaciones. Intervalo, cosas con función de mu, varianza conocida, el pivote, el Z. Decidieron inmediatamente. Pivote Z. Pescan su tablita de la Z, como conozco este 0,95, dígame cuánto vale este valor, alguien que me lo mande por internet. ¿Cuánto vale este valor si este vale 0,95? Estoy mirando la pantalla, ¿quién me lo dice? Conocido así. El computador, si tú te vas a un software estadístico, siempre va a usar la T. Acuérdate lo que te lo expliqué en clase. Pero los libros te hacen la diferencia. Si la varianza de la población es conocida, no importa el tamaño muestral, usted siempre va a usar la Z. Pero te va a dar el mismo resultado si usar la T. Va a ser tan pequeña la diferencia que es despreciable. No recuerdo ese valor. No es 2,17, está malo. No recuerdo ese valor. Es 1,26. A ver, otro que me lo diga, ¿cuánto es? ¿De buscar Z de 1 menos alfa medio? Claro, por supuesto. Porque si este es 0,95, este es 0,025 y este es 0,025. Para encontrar este punto Z le da la distribución acumulada hasta el punto y sería 0,975. ¿Y 0,975 cuánto te da? 1,96. 1,96. Muy bien, Ignacio. Perfecto, Ignacio. 1,96
Y obviamente este ni siquiera lo busco porque es el mismo con signo contrario. 1,96. Muy bien. ¿Listo? Entonces, con eso listo, ¿qué voy a tener yo? La probabilidad de que mi menos 1,96 sea menor o igual que z y menor o igual que 1,96, esa probabilidad es del 0,95. Y reemplazo mi z y encuentro el intervalo. ¿Verdad? Pero ustedes ya lo hicieron al paciente. Entonces el mu, despejando de aquí el mu, va a pertenecer al x barra más menos 1,96 por sigma, la raíz cuadrada de sigma, cuadrado sería 2, y dividido por la raíz de n, que es 5. O sea, el mu pertenece a x barra más menos 1,96 por 2, aproximadamente 4, y 4 dividido por 5, 0, ¿cuánto me da? 78,4. 0,784. O sea, el mu pertenece, x barra me dio 50. 50 menos esto, 49,2. 49,2. Y la cuota superior va a ser 50,78. 50,78. Entonces la conclusión al problema sería, con un 95% de confianza, el verdadero valor promedio de tornillos producido en esa unidad de tiempo va a estar entre 49,2 y 50,78. Se dan cuenta que el intervalo es bastante estrecho. Significa que es un proceso bastante estable. Y el 50 está aquí al medio. ¿Se fijan? ¿Y cuántos números hay entre 49,2 y 50,8? Infinitos valores. Pero hay que aproximar porque son tornillos, no puedo hacer tornillos. Sí, son tornillos. Sí, buen alcance que me dice el profesor, son tornillos. No puedo producir 49,2 tornillos. O sea, 49 y 51. Aproximo mayor o igual a 5 arriba, menor eso abajo, ¿no? Entonces, el verdadero valor promedio de tornillos producido en ese instante de tiempo van a producir en promedio 49 tornillos y a lo más 51 tornillos. Y eso lo digo con un 95% de confianza. Oye, si después tú haces una muestra, tomas una muestra y te dicen, mira, wow, me dio un valor de 52, pero 52 no estaba dentro del intervalo. Es posible porque yo tengo un 5% de probabilidad de equivocarme. ¿Qué significa? Mira, si tú tomas 100 muestras, ¿no es cierto?, de tamaño n, en 5 de ellas puede que el verdadero valor de mu no esté entre estos valores. Tú ahí evaluaste la incertidumbre. Un 5% de incertidumbre tienes de equivocarte, que es pequeño. Nada es perfecto en la vida. Y esa sería la conclusión. Con un 95% de confianza, el verdadero valor de mu, o sea, el promedio de la población, va a estar variando entre 49 tornillos promedio y a lo más, va a estar variando entre 49 y 51 tornillos en promedio. Ahora, Elías, ¿te quedó mejor? ¿Qué dice? Sí, bueno, Vamos a otro caso. Analicemos esta formulilla. En general, nosotros dijimos mu pertenece a x barra más menos la z, no importa cómo lo escriba, pero este es conocido, de 1 menos alfa medio. Cuando ponemos sub 1 menos alfa medio significa yo conozco el alfa, o el 1 menos alfa voy a conocer al tiro esto.
sigma sub 0 partido por la raíz de n. Analicemos este intervalo. Ok. Mu, en general, nosotros le vamos a llamar tita. Pero siempre este tita como función de mu. O si quieren, una función de mu. Porque puede ser una función de mu. Pertenece. X barra. ¿Qué es X barra de mu? X barra de mu es el estimador de mu. Entonces aquí le vamos a llamar, mira, la función de mu. Estimada. Máximo verosímil, propiedad de invarianza de los estimadores máximo verosímil para encontrar al tiro esta función de mu estimada. Perfecto. Más menos. ¿Qué viene aquí? El z de 1 menos alfa le llamamos pivote. El pivote, que si yo estoy con una función de mu, el pivote que podemos pensar va a ser la z o va a ser la T-student. Y esto lo voy a multiplicar. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? ¿Qué es esto? Esta no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza de la función de mu estimada. Y esa sería en forma genérica un intervalo de confianza para cualquier función de mu. Oiga, profe, ¿y si la varianza es desconocida? Le voy a poner con rojo aquí, la estiman. Si es desconocida, la estiman. Y si es conocida, la calculan directamente, va a ser el sigma sub 0. ¿Súper? Ya. Veamos un ejemplo utilizando esta forma de pensar. Ya. Entonces, esta formulilla al torpeo. Esa le resuelve la vida. Veamos un ejemplo. La misma cosa, el ejemplo, los mismos datos del tornillo. Ponga letra 1 al tornillo, 1, 1, ejemplo 1, 1, ponga el ejemplo 1, 2. O sea, estoy mismo con el mismo ejemplo del tornillo, de los tornillos. Pero ahora yo quiero un intervalo de confianza para un medio de mu más 3. Quiero encontrar un intervalo de confianza para esto, un medio de mu más 3. Al 95% de confianza. Ok. Listo. Entonces identifico. ¿Qué va a ser la función de mu? La función de mu es un medio de mu más 3. ¿Estamos ok? ¿Qué va a ser la función de mu estimada? Ah, profe, por la propiedad de invarianza de los estimadores máximos verosímil, esto va a ser un medio de mu estimado más 3. O sea, un medio
de x barra más 3. ¿Verdad que sí? Perfecto. Tengo listo esto. ¿Quién es el pivote? La varianza de la población era conocida, entonces la Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? La varianza, como el sigma cuadrado es conocido, dijimos que era 4. Era 4 en ese ejemplo. Entonces, el pivote es la Z. O sea, ya decidí el pivote. ¿Verdad? Varianza de la función de mu. ¿Ok? Le tengo que sacar entonces la varianza a la función de mu estimada. La función de mu era 1/2 de x barra más 3. Perfecto. Saquémosle varianza a eso. 1/4 varianza de x barra más la varianza de 3. Pero la varianza de 3 es 0 porque 3 es una constante. O sea, me quedaría 1/4 de la varianza de x barra. Ustedes saben que la varianza de x barra era sigma cuadrado partido por n. Pero si lo conozco, entonces le pongo sub 0. O sea, eso va a ser 1/4 por sigma sub 0 cuadrado, que era 4, partido por n, que era 25. Se me van los 4 me queda 1 partido por 25, y eso sería 0,4. 0,4. Perdón, estoy pensando en un cuarto. 0,04. ¿Sí? O sea que conozco esto. Por lo tanto, está listo el intervalo. El 1 menos alfa medio ya lo habíamos encontrado antes, era 1,96. Entonces, por lo tanto, voy a seguir acá. 1/2 de mu más 4, más 3, perdón, va a pertenecer a la función de mu, que sería 1/2 de x barra. ¿Cuánto era x barra en este problema? Sí. Dígamelo porque yo me olvidé y lo borré. 50 dijimos. 50. Sería 1/2, ¿no es cierto? La función de mu estimada, 1/2 por 50 más 3. Lo voy a borrar mejor, lo voy a hacer ordenado. Ya tenemos aquí, ¿verdad? Así que voy a borrar. Lo voy a hacer aquí abajo. Por lo tanto, el 1/2 de mu más 3 va a pertenecer a la función de mu estimada, o sea, 1/2 de x barra más 3 más menos el 1,96 por la raíz cuadrada de la varianza. Y calculamos la varianza, o sea, raíz cuadrada de 0,04. ¿Listo? Y esto es igual a ¿qué? 1/2 por el 50 me da 25, 25 más 3 son 28, más menos raíz de 0,04 y por 1,96. ¿Cuánto da esto? Por 0,39. 0,39. O sea, 28 menos 0,39
Eso es 27,6 aproximado. 27,6. 27,6 Y 28,4. y 28,4. Aquí no lo puedo aproximar a 28 y 28 porque me daría un punto. Déjelo así expresado. O sea, con un 95% de confianza, pero aquí puedo tener decimales porque es un medio. Así que aquí no estoy estimando la producción de tornillos, estoy estimando una función de mu, por lo tanto la dejo expresada así. Esta función de mu va a estar variando entre 27,6 y 28,4 con un 95% de confianza. ¿Ven qué fácil? ¿Qué hora es? Un cuarto para la... Ya. Y el último caso y después de esto nos vamos. Hasta el miércoles. Y les voy a subir una guía, les vamos a subir con el profesor una guía donde evaluamos estas dos cosas. Para el miércoles la deben tener hecha, o sea, de aquí al miércoles la van a tener hecha, nada de flojear. Van a tener un ramo listo, así que va a ser genial esto. ¿La puedo borrar, no sé? Sí. Ah. Se va quedando. Lo moví parece. Sí, Lo pasé ahí, ¿vale? Mira, no sé, ya lo moví. Chuta, lo pasé abajo. Espera, porque yo ya lo moví. Espera. Después de eso, le va a cámara lenta. Se movió. Ah, ya. Ahí sí. ¿O no? Si lo ajustamos mejor. Ahí. Ahora. De hecho, debería quedar más ahí para Sí. Ahí sí. Está bien. Ahora estamos. Perfecto. Vamos al caso 2. Caso 2. Intervalo de confianza para mu con sigma cuadrado desconocido. Dice, esto quedará inmediatamente grabado en YouTube. ¿Te contestaste? Sí. Sería lo ideal, sí. Ya, ahora vamos a ver entonces intervalo de confianza para mu con sigma cuadrado desconocido. Y aquí vamos a tener dos casos. 2.1, si n es mayor o igual a 30, mismo caso anterior, Y sí, y se trabaja con... pero se estima sigma cuadrado por S cuadrado. O sea, profe, mu va a pertenecer a X barra más menos X barra más menos la Z de 1 menos alfa medio S partido por raíz de N. Y la función de mu estimada, la varianza estimada de esto, lo mismo. Solo que se reemplaza los sigma sub 0 por el S. ¿Ya? Vamos a ver el caso 2.2.
intervalo de confianza para sigma cuadrado desconocido. Ahora sí, y va a ser 2.2. Si n es menor, estricto que 30. Ya sé que todos están diciendo, profe, ¿cuál va a ser el pivote? Later student. Later student. Acuérdense que se definía como x barra menos mu partido por s y partido por raíz de n. Esto se distribuye y lo demostramos, un later student con n menos 1 grado de libertad. ¿Qué es lo único desconocido aquí? El mu. Y por lo tanto, este va a ser el pi, el pivote. ¿Algún mensaje, Dan? ¿No? No. Ya. Perfecto. Entonces, acuérdense que tenemos la misma cabeza. Tengo la distribución normal, tengo la distribución de la promedio, aquí tengo el mu, pero ahora en vez de la z voy a poner el pivote t. Si me dan un nivel de confianza 1 menos alfa, yo sé que va a existir la menos t, porque es simétrica, de 1 menos alfa medio, y la t de 1 menos alfa medio. Entonces, ¿qué voy a escribir? Mira, la probabilidad de que mi menos t de 1 menos alfa medio sea menor o igual a la t y menor o igual que el t de 1 menos alfa medio, esa probabilidad vale 1 menos alfa. Tengo como se define el t, lo reemplazamos y despejamos. O sea, la probabilidad de que mi menos t de 1 menos alfa medio sea menor o igual que t, x barra menos mu partido por s y partido por raíz de n, menor o igual que la t de 1 menos alfa medio, eso vale 1 menos alfa. Perfecto. Despejamos, ¿qué tenemos que dejar al medio? El mu, lo único desconocido, y ya saben cuál va a ser. Despejando entonces el mu, ¿van a llegar a qué? Van a llegar a qué? A esto, que la probabilidad, ¿no es cierto?, de que x barra menos t de 1 menos alfa medio sea menor o igual que mu, observe. Y eso ¿por qué lo voy a multiplicar? S partido por raíz de n sea menor o igual que mu y menor o igual que x barra más la t de 1 menos alfa medio. S partido, perdón, voy a escribir más chico. Esa probabilidad tiene que ser de 1 menos alfa. Entonces, una vez más, si ustedes observan, esta va a ser, estoy en la escala de aquí ahora, este es mi límite inferior y este va a ser mi límite superior. O sea, ese es mi límite inferior y este va a ser mi límite superior. O sea, la misma cosa, mu pertenece a x barra más menos la t de 1 menos alfa medio, s partido por raíz de n. Hay que agregarle los grados de libertad.
Claro, acuérdense que cuando definimos el pivote dijimos que se distribuye una T-student con n-1 grados de libertad, porque así lo van a encontrar en la tabla. Y si ustedes miran la estructura de este intervalo de confianza con lo anterior, con el de la Z, ¿qué cambió? La Z cambió por la T, pero el concepto es el mismo. El estimador más menos un pivote por la raíz cuadrada de la varianza del estimador. Misma idea. O sea, cuando hagan un problema se tienen que preguntar. ¿La varianza de la población la conozco? Si es sí, la Z inmediatamente. Si es no, nos pasamos a preguntar por el tamaño muestral. Si es mayor o igual a 30, la Z, y estimamos el sigma por el S. Y si es menor que 30, la T de student, y la varianza va a ser la misma que utilicé con la Z. O sea, cambia del pivote Z, cambia el pivote T, pero nada más. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Mismo anterior, pero Sigma cuadrado. pero O sea, ese cuadrado. sigma cuadrado es desconocido. Es desconocido. Acuérdense que teníamos una muestra de tamaño 25, 25. teníamos un promedio de 50, y ahora voy a suponer que esa S cuadrado vale 36. Un problema hipotético, inventado. Y el 1 menos alfa es del 95%, 0,95. Ok. Entonces nos tenemos que preguntar, y la cosa es, encuentre un intervalo de confianza para mu. Encuentro un intervalo de confianza para mu. Entonces, ¿qué es lo que me voy a preguntar? Acuérdense que tengo una población normal y la cabeza es la misma. Oye, ¿la varianza de la población la conozco? No, me dicen que sigma cuadrado es desconocido. Ellos ven lo que yo veo, ¿no es cierto? Sí. Entonces tengo que vayamos mirando. Intervalo de confianza para mu al 95% de confianza. Entonces, me pregunto, ¿la varianza de la población es conocida? No, porque es desconocido. Entonces, solución. ¿Cómo? Sigma cuadrado es desconocido, como sigma cuadrado desconocido, y n es menor que 30, Trabajo en esto. el pivote a usar es, ¿cuál es? A ver, alguien que me lo diga, ¿cuál va a ser el pivote que voy a utilizar? ¿Tomás?
Muy bien, Tomás. Perfecto. Es la T, que se va a distribuir una T de student con n-1 grado de libertad. Y uno menos alfa medio. Con n-1 grado de libertad. Entonces, el monito vuela, ¿no es cierto? Siempre veámoslo. Si somos capaces de verlo, voy a ser capaz de calcularlo. Aquí tengo mu, aquí tengo x barra. Ahora, en vez de la z, tengo pivote t. Acuérdense que es simétrica. Esto vale 0,95. Entonces, si yo conozco esto, inmediatamente voy a conocer estos valores de la t. Vayan a su tabla de la t de student. n-1, ¿cuánto vale n? 25. Menos 1, 24. O sea, tengo que encontrar la t con 0,975 y 24 grados de libertad. Vayan a su tabla y me dicen cuánto vale ese valor de la t. Quiero que vean si saben usar su tabla. A ver, ¿quién me dice el valor primero? Para los Pepe Roja T. ¿Quiénes son los Pepe Roja? Un jugador de la U que es lento. Ah, un jugador de la U que es lento. No sean malos, eso es bullying. Ignacio me dice que vale 2,064. Muy bien, Ignacio. Perfecto. 2,0. Perdón, no dije nada. Borren eso. 0,64. Está mal pronunciado, así que no saben lo que es. 2,064. Muy bien. Esto vale 2,064 y este vale menos 2,064. Muy bien. Perfecto. Por lo tanto, el mu va a pertenecer. Profe, la fórmula mágica, métanse a la cabeza. El estimador de mu, x barra, más menos el pivote, 2, y qué fácil es esto. 2,064 por la raíz cuadrada de la varianza. Ah, pero yo sé la varianza de x barra, en este caso va a ser s partido por la raíz de n. ¿Verdad? ¿Y cuánto vale s? 6 partido por la raíz de n. 5. Acuérdense que esto era s partido por la raíz de n. Esto es s, esto igual a s, y esto igual a raíz de n. Por si acaso, s partido por la raíz de n. Muy bien, y esto pertenece, x barra era 50, más menos, y toda esta cosa, 6 quintos, es 1, y algo, por 2,064. 2,48. 2,48. 50 menos esto, 47,5 aproximadamente. 47,5 Y 52. 52,48. Y 52,48. O sea, esto sería 48 y 53. 52,48, 53. Ah, más o menos. No importa. Por lo tanto, con un 95% de confianza, el verdadero valor promedio de producción de estos tornillos va a estar variando entre 48 unidades y 53 unidades en esa unidad de tiempo. Profe, la misma historia. ¿Qué cambió? El pivote. ¿Sí? Súper. Ya. Hasta aquí hoy día. Resumiendo, hagamos el súper resumen del final de la clase. Acuérdense el monito les habla. ¿Qué vimos hoy día? Esto que quede en la retina. Resumiendo. Entonces, nos van a preguntar cosas con respecto a mu o
o una función de mu. Cualquier cosa. Cosas con respecto a mu o una función de mu. ¿Ah? No. Profe, en el campus está la tabla chi cuadrado y la t. Dile que sí. Cosas con respecto a mu y funciones de mu. Lo primero que debo pensar, ¿cómo es la varianza de la población? ¿Cómo es la varianza de la población? O sea, sigma cuadrado. ¿Cómo es? ¿Conocida o no? ¿Conocida? En ese sentido, tengo dos respuestas. Sí y no. Y no tengo más, ¿verdad? ¿O no? Muy bien. Si es sí, el pivote a usar entonces es la z. Y el intervalo de confianza va a ser la función de mu, va a pertenecer a la función de mu estimada, más o menos, lo que ustedes ya conocen. Voy a hacerlo más chico para que me quepa en una línea. Ya saben las condiciones de esa función de mu. Lineal, diferenciable, buen comportamiento, ¿verdad? Va a pertenecer al f de mu estimado, más o menos la z de 1 menos alfa medio, sigma sub 0 cuadrado, partido por la raíz de n. Y que descanse en paz. Profe, el estimador más o menos el pivote por la raíz cuadrada de la varianza del estimador. Perfecto. Y si es no, se me abren dos cosas. Si es no, me pregunto, ¿cómo es el n? ¿Cuánto vale el n? N mayor o igual a 30. N menor que 30. Si es mayor o igual a 30, la función de mu va a pertenecer lo mismo que arriba, la función de mu estimada, más o menos la z de 1 menos alfa medio, S partido por raíz de n. ¿Verdad? Entonces aquí el intervalo me queda S. Y aquí el intervalo me quedaría la función de mu pertenece a la función de mu estimada más o menos la t de 1 menos alfa medio, coma, n menos 1 grado de libertad, por S partido por la raíz de n. Y ahí estamos todos.
Un aplauso para los 25 que se conectaron hoy día. ¿Ya? Ahí quedó la clase. Voy a ver si la puedo subir a la plataforma de YouTube. Voy a pedir ayuda a un ingeniero. Ustedes saben que no es mi fuerte de esas cosas. Y le vamos a subir una guía ahora en la tarde con unos 4 problemas, no más, uno de cada tipo, para que me lo suban a la plataforma el miércoles en la mañana. O sea, yo quiero ver que realmente hicieron los problemas. Escrito a mano. Usa la tecnología. Le sacan una foto con su celu y me lo suben a la plataforma la imagen. ¿Ya? Y yo lo voy a revisar, voy a corregir errores, lo vamos a revisar con el profesor y nos vemos el miércoles a la hora de clase. ¿Estamos? Súper. Un abrazo. Conéctense a tiempo, sí. ¿Ya? Nos vemos el miércoles. Esta es la tarea que está en el campus. Y te contesto por la plataforma, porque tengo que ver. Voy a anotarla así, en la tarea que está en el campus en el tema 4. Dame un segundito para verla. Alex la fue a ver inmediatamente. Tarea está en el campo en el tema 4. Tarea para notas de práctica. Ah, no, este era anterior. No, es anterior. Vamos a limpiar el campus. Espérate un ratito. A la tarde ya va a estar actualizado y ahí te voy a poner la tarea de la clase de hoy, le voy a poner la fecha para que no quede ninguna duda. ¡Chao! Que estén súper. Un gusto. Pero lo extraño, prefiero hacerlo en vivo, en el aula.